Buenas tardes a todos y todas. Les agradecemos su presencia en esta nueva oportunidad de encontrarnos, que pensamos desde la Biblioteca Pedagógica en el marco del 60 aniversario del CIE de Berazategui. Este es el segundo conversatorio del que les proponemos participar, denominado Archivos, Bibliotecas y Museos. Diálogos posibles con la ESI desde la perspectiva de géneros y diversidades. En el día de hoy brindarán la charla la licenciada Alicia Sarno y el licenciado Leonardo Casado. Le doy la palabra a mi compañera Delia, quien nos va a contar acerca de la formación profesional de cada uno de los participantes. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Realmente estamos ante dos grosos, ya lo habíamos hablado antes. Alicia de las Nieves Sarno es museóloga y profesora de historia, dirige el Archivo Histórico de la provincia de Buenos Aires, institución a la que pertenece hace más de 30 años. Es profesora titular de cátedras de Museología y Museografía en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica 8 de La Plata, siendo además jurado en los concursos de cátedras de tales carreras. Es integrante del Comité Científico del Congreso Internacional Musapalabra, Red Museística de la Diputación de Lugo, España. Desarrolla trabajos de curaduría de exhibiciones desde 1986 y también asesorías y evaluaciones externas. Ha participado y presentado trabajos en diversos congresos y reuniones científicas en nuestro país y en el exterior. Esta es Alicia. Vamos por Leo. Leonardo Ezequiel Casado es licenciado en Museología y Repositorios Naturales y Culturales, museólogo con especialización en gestión de museos. Ocupó funciones de director de museos, entre ellos el de Berazategui y de Buenos Aires. Es profesor titular de la Cátedra Gestión de Museos en el Instituto de Formación Docente y Técnica número 8 de La Plata. Asesor profesional externo en los programas Registro de Museos Argentinos y Formación y Redes. Como becario, recibió formación en la Red Museística Provincial de Lugo, España, y en Italia por medio de la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana, ambas en el eje Nueva Museología Social. Forma parte del equipo de trabajo del Centro Cultural de Ciencia, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación en el proyecto de mediación comunitaria. Bueno, aquí están presentados nuestros invitados de hoy, ¿no? Bueno, muchas gracias Delia y le damos la palabra a Leonardo para que inicie la charla del día de hoy. Bien, muchas gracias por las presentaciones. Gustas acá compartir pantallas. Esperemos que pronto sean espacios de aula, espacios ahí más abiertos, que están en el cara a cara siempre ayuda mucho más. Bien, voy a compartir acá pantalla. Espero que salga bien. Voy a poner acá. ¿Ahí se ve bien? Creo que sí, ¿verdad? Sí. Sí, Leo. Sí. Esperen que ahí se va a cargar seguramente. Bueno, cuando nos invitaron, particularmente Silvia y Andre, para organizar este conversatorio o esta charla en concreto, esto devino de un curso que estuvimos brindando con Alicia para el IPAP, que es el Instituto Provincial de Administración Pública, donde justamente la Dirección de Patrimonio nos invitó a poder abordar la perspectiva justamente de géneros y diversidades en este submundo, por momentos que suelen suceder o que suelen pasar con archivos, bibliotecas y museos. Y a partir de esa instancia, de la cual participaron diferentes personas de la provincia que están trabajando en territorio, tanto en archivos como bibliotecas y museos privados, como también municipales, fue la necesidad o la idea de poder armar este encuentro de hoy. Entonces, bien,
Para poder empezar a conversar un poquito, hacer una especie de introducción, tallar las experiencias concretas, siempre nos parece interesante un poco marcar los contextos generales, ¿no? En concreto, donde estamos parándonos para poder narrar estas nuevas formas de abordaje de los mundos en vinculación con lo que justamente está como título, con la ESI, ¿no? Y cuando conversamos en concreto del curso y cuando empezamos a armar un poco la secuencia de lo que tiene que ver con esta presentación, bueno, es inevitable, ¿no es cierto?, conversar con respecto a estas palabras, ¿no? Con Estado, con ciudadanía, con derechos, con diversidad, con sexualidad, con géneros. Y partimos, obviamente, de la premisa de que la sexualidad, bueno, es un aspecto central en la vida de los seres humanos, ¿no? Y que es un resultado, ¿no?, de una construcción sociocultural más allá del sexo biológico, ¿no?, que tenemos al nacer. Y la diversidad sexual es esa pluralidad de prácticas, ¿no?, y manifestaciones emocionales, afectivas y sexuales en cada cultura, y que en cada cultura justamente va cambiando, transformándose, que abarca todo el espectro, ¿no es cierto?, de personas, y como ustedes podrán ver solamente las siglas, ¿no? En este caso vamos a hablar de las personas justamente gays, lesbianas, travestis, transexuales, bisexuales, intersexuales y heterosexuales, ¿no? En todo ese espectro que contempla lo que tiene que ver justamente con la sexualidad. Ahora bien, en el marco de políticas públicas, ya como haciendo una circunscripción lo que tiene que ver con el Estado argentino, ¿no? Cuando hablamos de diversidad sexual, nos referimos a prácticas y discursos, ¿no?, en concreto, no centrados en una visión justamente heterosexual de la sociedad, ¿no? Esta ligada a ese sexo biológico, sino todo lo contrario, sino mostrando todo ese aspecto, todo ese abanico de realidades. Y el Estado argentino, tanto a nivel, bueno, nacional como provincial, que son aquellos que tienen la potestad del diseño de leyes, ¿no?, también de los municipios que tienen esa potestad a nivel de ordenanzas, digo, el Estado se establece en sí como ente, como organización, como garante de los derechos de todas las personas, ¿no? Sin distinción alguna por su sexo, ¿no?, por su género, por su clase, religión u otra característica que pudiera marcar cierta diferencia. Y en este rol que le compete al Estado justamente, tiene que arbitrar, ¿no?, el diseño, la planificación y la aplicación de diferentes mecanismos legales como administrativos, ¿no?, que fortalezcan la igualdad de oportunidades para toda la ciudadanía, ¿no?, reduciendo cualquier instancia, ¿no?, esas brechas de inequidad, de discriminación y de exclusión de la sociedad en toda su heterogeneidad. Entonces, bien, es interesante, volviendo a reconectar un poco con los convoca como eje temático, poder revisitar ciertos conceptos, ¿no?, que están en los últimos tiempos formando parte de la agenda pública, ¿no?, como un espacio de discusión y de tensión en busca de este bien común. Y cuando hablamos de sexo biológico, ¿no?, nos referimos a ese conjunto de características biológicas, ¿no?, que determinan, que diferencian, ¿no?, lo que podría llegar a ser a nivel un macho o una hembra, esto según características que están marcadas, ¿no?, que tienen que ver, que conversamos con Fundación Huesca, y ciertas cuestiones, aspectos legales que son para poner en discusión. Pero tiene que ver con el sexo biológico, ¿no?, con esas características como pueden ser el pene, la vagina o determinados sistemas hormonales. Y cuando nacemos, ¿no es cierto?, a las personas solemos estar marcadas socialmente, no por el sexo, ¿no?, de acuerdo a esas características que tenemos al nacer. Ahora bien, cuando hablamos de identidad de género, ¿no?, es la forma en que cada persona siente su género. Y esto puede corresponderse o no con el sexo biológico, ¿no?, asignado al nacer. Es decir, que el género, ¿no?, que cada persona siente, ¿no?, es independientemente de que haya nacido hombre o mujer. Porque una persona que nació hombre, ¿no?, puede sentir que su identidad es femenina, ¿no?, o viceversa. Entonces tenemos sexo biológico, identidad de género, y después tenemos también orientación sexual. Cuando hablamos de orientación sexual, tenemos que ver con, tiene que ver el concepto con la atracción física, con la atracción emocional, erótica, afectiva y espiritual que sentimos hacia otra persona. Y esta atracción, ¿no?, puede ser hacia personas del mismo género, ¿no?, pueden ser del género opuesto, ¿no?, pueden ser de ambos géneros, ¿no?, o de esa diversidad de géneros también, independientemente de esto, ¿no?, ¿cómo se llama?, de su orientación sexual y de la expresión de género que pueda llegar a tener. A lo largo de la vida, ¿no?, está contemplado que podemos tener esos cambios, ¿no?, vinculados con la orientación sexual. Y cuando hablamos de expresión de género, ¿no?,
es como mostramos nuestro género al mundo, ¿no? A través de, puede ser nuestro nombre, de cómo nos vestimos, de cómo nos comportamos, de cómo interactuamos. Son conceptos que en muchos casos todavía es complejo, a veces marcar como ciertos límites, ¿no? Como estas fronteras que ocurren entre uno y otro, porque son conceptos que están en construcción, como estamos bien nombrando que la sexualidad es una construcción sociocultural, y si bien se han establecido ya cánones donde más o menos está contemplado que va con de estos conceptos que estamos trabajando, son interesantes sí para empezar a conocerlos, ¿no? Porque pensar una ciudadanía incluyente tiene que ver justamente con reconocer estas diversidades, ¿no? Todo este mosaico de realidades que operan justamente en nuestro colectivo, nuestro ser social, nuestro ser individual y nuestro ser social. Está bien. Seguramente habremos visto, habremos leído, habremos escuchado con respecto a esta sigla, ¿no? La sigla LGTBQ. Y esta sigla, ¿no? Justamente viene a tomar la primera inicial, ¿no? De cada una de diferentes palabras, ¿no? Que son lesbiana, que son gay, bisexual, trans, travesti, queer, intersexual, ¿no? Y otras identidades que no estén incluidas justamente en esta sigla. Y este acrónimo, esta sigla, puede ser LGTBI, LGTBQ, LGBTQ, digo, va variando, ¿no? Depende del contexto justamente de cada sociedad en cómo hace esa enunciación. Pero sigla más o sigla menos no tiene que ver justamente con una exclusión, sino justamente lo que intenta mostrar es el abanico de diversidades que componen justamente esta realidad humana. Y si empezamos a hacer un desglose en concreto, ¿no? de cada una de estas siglas, está bueno un poco siempre traerlo a colación para poder quitar ciertos mitos o ciertas riquezas o prejuicios que existen con respecto a las palabras. Y cuando hablamos del concepto heterosexual, lo tenemos que ver con las personas cuyo afecto, ¿no? y deseo sexual justamente están orientados hacia personas de un sexo distinto al propio, ¿no? Cuando, en cambio, estamos hablando de lesbiana, estamos hablando de, en este caso, ¿no es cierto?, una mujer que siente una atracción afectiva y o sexual hacia otras mujeres. Cuando hablamos, en el caso de gays, hablamos de varones, ¿no?, que sienten atracción afectiva y o sexual hacia otros varones. Cuando hablamos de bisexual, hablamos de esta persona cuya atracción física, ¿no?, y o sexual se expresa justamente hacia personas del mismo o distinto sexo-género. Cuando hablamos de cisgénero, ¿no? Ya estamos hablando de personas que sienten concordancia entre el sexo que les fuera asignado en el momento de su nacimiento, ¿no? y su identidad de género autopercibida. Y en este contexto podemos hacer, ¿no es cierto?, la mención a las personas trans, ¿no? También en otro orden, que ya tiene que ver con utilizar este concepto, ¿no?, con el conjunto de esas identidades trans entendidas como las identidades de las personas que desarrollan, que sienten y expresan una identidad de género diferente al sexo asignado a nacer. Cuando hablamos ya de personas travestis, tenemos que ver ya con una construcción, ¿no?, identitaria que asume y expresa cotidianamente una identidad de género diferente al sexo, género socialmente, ¿no?, asignado. Si continuamos, cuando hablamos de las personas transgénero, ¿no?, en algunos casos o en algunos contextos culturales, el término transgénero y travesti adquieren diferentes significados, ¿no? Pero en nuestro país, en Argentina, ambos conceptos, ¿no?, se refieren a personas que expresan un género que puede ser el masculino o el femenino, diferente al biológico. Y esta identidad no supone una orientación del deseo determinada, ¿no? Cuando hablamos de personas transexuales, ¿no?, ahí estamos hablando de las personas que asumen y expresan cotidianamente una identidad de género diferente al sexo y género socialmente asignados, ¿no? Además de hacer una modificación, ¿no?, de su cuerpo, total o parcialmente, ¿no?, a nivel de terapias de hormonas, de implantes de mamas o una readecuación de su genitalidad, justamente, para ir hacia esa orientación del deseo, ¿no?, determinado. Cuando hablamos, en cambio, ¿no?, de la persona intersexual, ¿no?, estamos ahí englobando como un espectro muy amplio, ¿no?, de condiciones en la que se produce una variación anatómica respecto a lo que tiene que ver del modelo masculino-femenino, ¿no?, de esa mirada también hegemónica. Si bien esto que lo estoy enunciando de una forma como muy rápida, obviamente que lleva a un nivel de procesamiento y de profundidad y de búsqueda, ¿no?, mucho mayor, lo traemos justamente para mostrar
todo lo que precisamos aprender justamente en este caso como agentes del Estado, ¿no? Estemos dentro de la escuela, como estemos dentro de otros espacios públicos, como pueden ser los archivos, bibliotecas y museos, al momento de poder pensar políticamente desde dónde nos paramos a hablar de diversidad, ¿no? Esto es una cuestión sumamente interesante y necesaria, poner en tensión justamente estos conceptos, abordarlos desde una mirada de la construcción sociocultural, para también después ver justamente ese enclave y esa mirada y de ese desarrollo de planes, programas y acciones que vamos a poder realizar, que de verdad estén contempladas, y están contempladas justamente porque están adscritas a normativas. Y volvemos ahora otra vez, ¿no?, a lo que tiene que ver con la cuestión del Estado, ¿no? Nuestro Estado, el Estado argentino, suscribe normativa internacional, ¿no?, que está en materia de derechos humanos. Y para esto, justamente, ¿no?, lleva adelante una política sostenida en el tiempo y sobre todo en el retorno de la democracia, ¿no?, a través de normas y de leyes justamente que garanticen el bien común de la ciudadanía, ¿no? Y esto incluye justamente a las diversidades y a las minorías. Y este paradigma en concreto se caracteriza, como bien les decía, del retorno justamente a la democracia por una progresiva mirada, ¿no?, que tiene que ver con la promoción, con la ampliación y con la protección de los derechos, ¿no? Con un eje gubernamental que atraviesa justamente la dimensión política, cultural, social, económica, sanitaria y también la ambiental. Y en este sentido, tenemos que reconocer con nuestro país, que Argentina, ¿no?, a nivel región, a nivel América Latina, llevamos cierto liderazgo, ¿no?, justamente por las diferentes medidas adoptadas en el tiempo que justamente se encuadran dentro de esta mirada de la protección y la ampliación de los derechos, ¿no? Y la administración pública, tanto a nivel nacional, como a nivel provincial, como a nivel municipal, a través de los diferentes estamentos que la componen, de los distintos ministerios, direcciones, subdirecciones, subsecretarías, dentro de las cuales también incluimos lo que es el sistema educativo y lo que es el sistema cultural dentro que forman los archivos, bibliotecas y museos, justamente, deben arbitrarse justamente los medios pertinentes para humanizar estas normativas, ¿no?, para que esa letra dura justamente se pueda traducir en lo que tiene que ver con las vías institucionales, con ese devenir de ese ser y estar de las organizaciones. Justamente para crear contextos posibles, ¿no?, en un punto para que esa construcción de una ciudadanía más justa, más igualitaria y más diversa justamente pueda desarrollarse con plenitud. En este marco de las normativas, hay una serie justamente de leyes, ¿no?, que son las que han marcado este camino en los últimos 15, 20 años, ¿no? Y es inevitable en este caso justamente hablar de lo que es el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, ¿no?, que es una ley del año 2006. Ley del año 2006 que todavía aún hoy, ¿no?, tiene resistencias amplísimas, no solamente a nivel social, ¿no?, porque están estas malas lecturas con respecto a que esto genera ideología de género y demás cuestiones, sino que tiene dentro de los propios sistemas, ¿no?, en este caso lo que tiene que ver con el sistema escolar, todavía hay muchísima resistencia, y lo que conversamos también con Ali, el otro día armando la presentación, decíamos, cuán necesario es que en realidad la ESI se salga de la escuela, ¿no?, y que la ESI atraviese los diferentes estamentos del Estado. Qué interesante sería que la ESI tuviera un espacio de repercusión en archivos, en bibliotecas, en el resto justamente de estamentos del Estado. Porque si no, es como que estamos dándole una responsabilidad altísima a lo que tiene que ver con la escuela, con su responsabilidad social, y en este caso va a ser una responsabilidad del Estado y un deber del Estado, debería atravesar justamente el resto de los estamentos, ¿no? Siguiendo, continuando con las otras leyes, ¿no?, que tenemos también en vigencia, tenemos la ley de matrimonio civil con su reforma, que justamente esto despertó la ley de matrimonio igualitario, ¿no?, que es del año 2010. Y esta ley de matrimonio igualitario justamente lo que busca como marco legal es el poder reconocer los derechos y obligaciones, ¿no?, de las parejas de cualquier sexo al contraer matrimonio. Esto tiene que ver con el consecuente justamente acceso legal y social, ¿no?, entre contrayentes a los mismos derechos, ¿no? Cualquier pareja heterosexual que estaba garantizada por la antigua ley de matrimonio civil, ¿no? Y en esta misma posibilidad de cumplimiento de derechos tienen que ver desde la obra social, la herencia, como la adopción, ¿no? Entonces, de esta manera, la ley lo que hace es dejar en claro, ¿no?, ese famoso lema, ¿no?, somos iguales ante la ley, que ante esta ley no eran iguales justamente gran parte de la ciudadanía,
es que todos aquellos derechos que deriven de la unión marital, justamente, aplican para todo tipo de unión, ¿no? Sin importar la orientación sexual, ¿no? O la composición que tenga este matrimonio. Otra de las leyes, que es la que ocurrió en el año 2012, ¿no? Tiene que ver con la identidad de género. La ley de identidad de género es una normativa, es una ley interesantísima y súper importante que tenemos a nivel federal, ¿no? Que reconoce a las personas el derecho a tener la identidad sexual autopercibida en el documento nacional, ¿no? Y a través de esta normativa, las personas trans, travestis, transexuales, transgéneros, ¿no? Pueden ser inscriptas en sus documentos personales con el nombre y el género de elección. Hemos tenido este año también esta modificación que ocurrió en el DNI con respecto a hasta cuándo poder colocar no binario, ¿no? Y además de esta situación vinculada con la identidad, que es una cuestión clave y eje para todo ser humano, también lo que permite justamente es poder arbitrar los procedimientos legales, administrativos y técnicos justamente para que los tratamientos médicos de género sean incluidos dentro de lo que tiene que ver con el PMO, que es el programa médico obligatorio, ¿no? Y esto lo que garantiza es que los procesos, por ejemplo, de hormonización y demás, estén contemplados a nivel legal para poder ser llevado adelante no solamente por estamentos públicos, sino también por lo que compete con el sistema de obras sociales y con el sistema de prepagas. Si vamos fijando acá, digo, cada particularidad de la ley o como va afinando y trabajando sobre diferentes instancias solamente troncales que tienen que ver justamente con la generación de igualdad a nivel del Estado, ¿no? En 2019, otra de las leyes claves y neurálgicas tiene que ver con la ley Micaela. Esta ley está sancionada, ¿no? Y lleva este nombre, entre comillas, homenaje o en recuerdo de una joven militante entrerriana que fue Micaela García, la cual fue víctima de un femicidio, ¿no? En manos de una expareja. Y esta ley lo que marca en concreto tiene que ver con la capacitación obligatoria, ¿no? En género y violencia de género para todas las personas que forman parte de la función pública. Esto tanto a nivel nacional, como a nivel provincial, como a nivel municipal. Y en especial, todavía más aún, con aquellas personas que están en lugares jerárquicos, ¿no? De coordinación. Entendiendo de que esta cuestión obviamente tiene que hacerse de arriba hacia abajo y también de abajo hacia arriba, ¿no? Atravesar justamente a todo el estamento de trabajadores y trabajadoras del Estado, justamente para cualquier tipo de desarrollo de práctica que se desarrolle tiene que estar contemplada justamente esta perspectiva, ¿no? Esta formación en género y a su vez también en contra de la violencia de género. Estos marcos se van complementando con el tiempo, ¿no? En los vacíos, en los intersticios legales empiezan a aparecer justamente estas medidas complementarias que entre sí van formando esta especie de archipiélago, ¿no? Donde cada uno va tomando y justamente manteniendo como ese norte o ese agua común que tiene que ver justamente con la igualdad. Y la última ley, la más reciente, tiene que ver con la ley de promoción del acceso, ¿no? A personas travesti trans, llamada comúnmente la ley de cupo laboral trans, ¿no? Dentro de lo que tiene que ver con las reparticiones del Poder Ejecutivo nacional, y si no me equivoco también tiene su eco a nivel provincial, ¿no? Esto lo que establece es que tiene que haber un cupo no inferior al 1%, ¿no? Que pueda ser ocupado, ¿no? Con las personas travesti trans que cuenten con la idoneidad para ejercer ese cargo o esa función, ¿no? Y en este caso el Estado tiene que arbitrar todo el sistema de concursos donde se contemple, ¿no? Y arbitre justamente las formas para poder llegar estas personas a ocupar esos lugares dentro del Estado, partiendo de la premisa, ¿no? De la no discriminación justamente para formar parte de lo que tiene que ver con el empleo público. Bien, si bien después existen también otras leyes que están vinculadas con otras leyes, también tienen que ver con la integridad de las personas, estas que hemos seleccionado son las que están estrictamente no abocadas en esta mirada de lo que tiene que ver con el rol del Estado en el marco de las políticas públicas enfocadas de lo que tiene que ver con diversidades y con género. Pero bien, ahora para poder continuar y un poco ir acercándonos después de esta introducción a lo que tiene que ver con el campo concreto de archivos, bibliotecas y museos en diálogo con la ESI, ahí ya le voy a pasar entonces la palabra a Ali para que pueda continuar y Ali voy a quedar atento a que vos me digas cómo te hago el pasaje de diapositiva. Sí, en principio formalmente buenas tardes y gracias por la convocatoria y la posibilidad de poder charlar un poco de estas cuestiones que nos ocupan, nos preocupan y son parte de nuestro hacer.
un poco el planteo que nosotros teníamos, es esto que adelantaba Leo. Nos parece que dejar la ESI solo como responsabilidad de los docentes es cargarlos con un trabajo arduo. Creemos que debería estar involucrada la sociedad mucho más en su conjunto, en esta cuestión de la necesidad y la importancia de la educación sexual. Creemos que es una cuestión de la sociedad en general, porque si no lo que sucede es esto, tiene el docente que hacer frente en algunos casos a resistencias importantes en relación a la implementación de la ley en su principio y de la implementación de transmitir lo que es la educación sexual integral. Y creemos que dentro de lo que podrían ser estamentos de la sociedad, los archivos, bibliotecas y museos serían herramientas útiles y potentes para ayudar para contribuir en la sensibilización y en el conocimiento, en la importancia y la necesidad de la implementación de la ESI, como también de esto que estamos planteando, ¿qué hacemos? ¿Qué hacen estas organizaciones como museos, archivos y bibliotecas con los cambios profundos que se van dando en la sociedad respecto a estos grupos, a estas minorías, por llamarlos de alguna manera, como es el movimiento de feminismo en general, el movimiento de mujeres en general, de disidencias, de los grupos LGTBQI, pero también de otros sectores como pueden ser los pueblos originarios, los grupos migrantes. Es decir, ¿qué hacen estas instituciones? Con toda una diversidad cultural que genera a su vez problemáticas y relaciones sociales diversas. Quienes trabajamos hace ya un tiempo en estas áreas de archivos, bibliotecas y museos, venimos dando una batalla importante por mirarlas desde otros enfoques y desde otros lugares a estas instituciones. Sacarlas de lo que habitualmente el pensamiento nativo reconoce como museo, bibliotecas y archivos, y pensarlas desde otros ámbitos y desde otros lugares que básicamente tienen que ver con una función social de estas instituciones, ¿no? Por ahí en las bibliotecas puede estar un poco más familiarizada esa función social en relación a el acceso gratuito a la lectura y a los libros. En el caso de los museos viene muy asociada la idea de museo con un modelo tradicional de museo, que es por ahí el que la mayoría de ustedes conocen y reconocen, ¿no? Un museo que se centra básicamente en sus colecciones y que trabaja hacia adentro en vez de hacia afuera de sus estructuras administrativas y de comunicación. Nosotros hace un tiempo largo que venimos trabajando con pensar que el museo tiene que cumplir realmente una función social. Pero esa función social planteada de esta manera sigue siendo una cuestión muy general. Entonces, cada vez profundizando más esta cuestión, lo que nos planteamos es esto: ¿qué hacemos las instituciones, los ABM? ¿Qué hacemos con estas problemáticas de
de una sociedad que cada vez se complejiza más y cada vez es más diversa. ¿Qué hacemos con la diversidad? ¿Qué hacen estas instituciones con la diversidad? Y en este planteo también está qué hacemos, en qué contribuimos o en qué podrían contribuir estas instituciones en relación, por ejemplo, a la educación sexual integral. Yo creo que son ámbitos muy potentes para contribuir, para ser usados como herramientas para esto. Pero para eso hay que conocer que están, que existen y que pueden ser entendidos como reales, herramientas en favor de una ampliación de concepciones respecto a las diversidades de las identidades que necesitamos que estas instituciones lo piensen desde otro lugar. Pásalo, Leito. ¿Por qué pueden ser una herramienta archivos, bibliotecas y museos? En primer lugar, y lo charlábamos un poquitito informalmente, son instituciones, sobre todo los archivos y los museos, que trabajan como materia prima con el pasado, ¿sí? Trabajar con el pasado nos permite conocer lo que sucedió en otro momento. El problema es cuando nos quedamos solamente con el pasado en estas instituciones y nos ocupamos solamente de ese pasado, porque a veces, en general, es menos preocupante, menos problemático que el presente. Entonces resulta más fácil ocuparse del pasado. Pero conocer el pasado es fundamental para poder entender qué es lo que sucede hoy, como sociedad en general, pero también en estas temáticas. Si ustedes supieran, por ejemplo, los casos que se encuentran leyendo los expedientes de la Real Audiencia de Buenos Aires o del Juzgado del Crimen en el Archivo Histórico de la provincia, los casos de trata, de violación, los casos de robo de mujeres, que aparecen en los expedientes y no son otra cosa que historias de vida de fundamentalmente mujeres en un pasado más remoto o más reciente. Bueno, conocer eso sin duda que sirve para entender lo que sucede hoy en nuestra sociedad, siempre teniendo en cuenta también un proyecto vital de existencia futura. Conocer el pasado para comprender el presente, pero también para poder pensar esa experiencia vital que significa el futuro, ¿no? Bueno, estas instituciones son una herramienta para poder entender esta cuestión. Pero por otro lado, además de conocer lo que pasó antes, también son ámbitos donde permiten debatir eso que pasó y qué relaciones entabla el pasado con el presente. Entonces, son también espacios para el debate público acerca de lo sucedido. Pero también son espacios para pensar, además de conocer y debatir, para pensar, para sentir, para intuir, para sensibilizar y para actuar. Bueno, ese modelo de museo, de archivo, de bibliotecas que estamos proponiendo se aleja muchísimo del museo tradicional que todos conocemos. Es otro tipo de instituciones las que estamos planteando que den espacio a estas formas de experimentar distinto el estar en el museo, el estar en el archivo, ¿no? El modelo tradicional nos sirve para esto que estamos planteando. Es otra concepción de museo, es un museo que piensa fundamentalmente
en las personas, en lo relacional de las personas, en las relaciones que pueden producirse dentro de las instituciones, más allá de la acumulación de sus objetos, de sus colecciones, de su patrimonio, ¿no? Son instituciones vivas, son instituciones que en gran medida deben dar respuesta a las inquietudes, problemáticas y necesidades del presente de esas comunidades. Esos modelos de archivos, bibliotecas y museos que existen, más allá de que no sea la generalidad y más allá de que no sea lo que uno tiene internalizado como museo, archivo y biblioteca, ese modelo de institución existe y ese es el modelo de institución que puede, por ejemplo, sostener, visibilizar y apoyar la importancia y la necesidad de una ESI. La importancia y la necesidad de incorporar en sus relatos y narrativas, en sus acciones, toda la perspectiva de género, de géneros en plural y de diversidades, ¿no? Para esto tenemos que pensar estas instituciones y saber que existen otros modelos de museos, otros modelos de archivos y otros modelos de bibliotecas. Pasá nomás, Leo. Les vamos a dar algunos casos. Este es el Museo del Puerto de Ingeniero White. Un museo que nos permite conocer, como habíamos dicho, por ejemplo, que el aire que respirás no es natural. Tiene una historia que se remonta a la época de la Revolución Industrial. Inhalá, ahí están el polvillo del cereal, las emanaciones de las plantas petroquímicas, los millones volátiles de la producción. Eso dice un cartel que está en el espacio exterior cuando uno ingresa al Museo del Puerto de Ingeniero White. Nos permite conocer, sin duda. Y nos permite ver, esto que tienen ustedes aquí, nos permiten ver que un museo puede tener un patrimonio vivo en serio. Estas plantas que ustedes ven aquí en lo que es el patio del museo, fue producto de una exposición que se armó en los patios de los vecinos de Ingeniero White. Un lugar donde la tierra no es muy apta, la tierra salitrosa, no es muy apta para el cultivo de plantas. Entonces se invitó a los vecinos de Ingeniero White a que mostraran, que formaran parte de esa exposición comunitaria, demostrar lo que cada uno tenía en sus patios. Y como verán, con macetas fabricadas con cubiertas viejas de autos. Después de esa exposición que se hizo en los patios de cada vecino, muchos de ellos donaron las plantas como parte del patrimonio del museo y allí están patrimonio que hay que cuidar de la misma forma que cuidamos el otro patrimonio, pero que si no cuidamos, regamos amorosamente, ese patrimonio se muere. Inclusive, no sé si lo seguirán haciendo, pero en el Museo del Puerto te entregaban como especie de recuerdo de la visita al museo un gajito, una pequeña plantita que además hacían con personas de la comunidad, talleres de gajitos. Te entregaban un pequeño gajito para que te lo llevaras y lo hicieras crecer, ¿no? Y una cosa, perdón, interesante, Ali, con esto sí. es un museo municipal, sí. Depende de la Intendencia de Bahía Blanca, y el que era el director en este momento, Sergio Raimondi, una vez hizo una ponencia maravillosa que se llama ¿por qué un malbón en un bidón puede ser parte de una política de Estado? Donde desarrollaba justamente todos los entreveros, ¿no? El desarrollo de una política pública trabajada desde y con los vecinos, ¿no? Como en este entreverse entre el plástico, que es una realidad del polo petroquímico en Bahía Blanca, este suelo salitroso que no se puede cultivar y demás,
jugaba como enroscando todas estas cuestiones podía también un museo tomar parte de ese pasado, pero en vínculo con ese presente. Y es una cuestión muy maravillosa. Exactamente. Y también, en virtud de estos que decíamos, un espacio para conocer, para pensar, para sentir, para experimentar. Fíjense en esta otra imagen, es un trabajo que ellos hacen permanentemente con grupos de diferentes edades, algunos escolarizados, otros no. ¿Qué es esto también un poco? Cómo a partir de elementos de la vida cotidiana, como puede ser una lata de aceite o un paquete de harina, se puede contar la historia de un país, ¿no? La historia de una localidad y la historia de un país. Este museo tiene como espacio privilegiado la cocina, ¿no? La cocina del puerto, la cocina donde además tienen una asociación de amigas, no de amigos, tienen una asociación de amigas que hacen todo tipo de repostería y tortas, y todos los fines de semana, bueno, obviamente la pandemia puso un cierto límite a esto, pero se reúnen, se comparten las tortas con música, y es un lugar donde la gente ya sabe, está instalado, que se puede ir al Museo del Puerto a eso, a escuchar música, a comer una torta, y una torta que va a hablar también de muchísimas otras cuestiones que tienen que ver con esta posibilidad de narrar la historia desde otros lugares, conocer desde otros lugares, ¿no? Y fundamentalmente sentir y vivenciar dentro del espacio del museo. Pásalo, Lito. Bueno, aquí tienen otros casos. Estos son como museos modelos, pioneros. Nosotros dentro de lo participamos con Leo de lo que es la museología social, un marco teórico, una corriente que piensa el museo desde estos marcos que les estamos contando de alguna manera. Este museo y otro más que les vamos a mostrar son museos de Brasil, en Río de Janeiro específicamente, son museos de favela, ¿no? Y esto que hablábamos de archivos, bibliotecas y museos como espacios que permiten conocer, bueno, la forma que tiene este museo de narrar, además de tener un espacio concreto, que es este que ustedes ven acá, es a través de las casas, los muros de las casas de la favela donde está este museo. Los muros de las favelas cuentan la historia, narran la historia de los habitantes de la favela. ¿Qué particularidad tiene esta narrativa? Que la tienen estos museos y la tienen en general los museos comunitarios. No son hablados por otros, no son narrados por otros, sino por los mismos, la misma gente que forma parte de la comunidad, de las comunidades, ¿no? Volvémelo atrás un segundito. Nos contaba Mario Chagas, que es uno de los referentes brasileros de la museología social, además de ser una persona encantadora. Nos contaba, por ejemplo, en este caso, cuando se pintó el muro de esta casa, se le consulta por supuesto a las personas que viven allí, qué es lo que se va a pintar. Y el artista que estaba haciéndolo había pintado el agua que corre por aquí, la había pintado color oscura, como en realidad es el agua en la favela. La persona que vive en esta casa le pidió que no la pintara oscura, que pintara un agua
un agua celeste y transparente, que no quería que se viera así representada la favela en ese muro de su casa. Y esto que tienen más arriba, también la historia de ese espacio que es la favela y de sus habitantes está narrada de esta manera, a cielo abierto, además del espacio en sí que es el museo, propiamente dicho. Aquí tienen, estas se las traía por la siguiente razón. Dice COS Museo Damaré. Este es otro museo de favela. Este es un museo que nace dentro del programa que se llamó Puntos de Cultura en Brasil, que también lo tomó nuestro país, el Ministerio de Cultura de la Nación tiene también este programa de Puntos de Cultura. Y se le llamaron Puntos de Cultura porque tenían que ver, o estaba asociado con los puntos de acupuntura, los puntos vitales, que representaban para la cultura estos lugares que habían sido elegidos para, digamos, a través de subsidios del Estado poder desarrollarse. El Museo Damaré surge de esa forma y se ha mantenido absolutamente activo, a pesar de todo lo que pasó, lo que está sucediendo en Brasil en estos últimos años. El Museo de Damaré sigue absolutamente vivo y activo. En este caso, estaban por sacarles el edificio donde el museo está, porque se terminaba un convenio y la empresa que lo había cedido lo quería tener de vuelta. Y se hizo una gran movida, una gran manifestación que llevó a que el museo siga funcionando en el lugar donde está. Este es un modelo de museo que es gestionado, pensado y activado por la propia comunidad, ¿sí? Con una vitalidad importantísima. Sí, Leo, pasalo nomás. Perdón. Bueno, seguimos viendo por qué estas instituciones, archivos, bibliotecas y museos pueden ser una herramienta. Poseen una alta capacidad de incidir en la construcción y formación de identidades, subjetividades, imaginarios y memorias colectivas. Sin duda que sí. Identidades, subjetividades, imaginarios y memorias colectivas que deben ser lo más representativas de todos los sectores de la comunidad. Esta es la cuestión. Porque si no, vamos a seguir reproduciendo el mismo esquema y el mismo modelo de siempre, donde los archivos y las bibliotecas y los museos que conocemos representan a determinado sector, mientras que otros están quedando afuera. Y cuando hablamos de esos otros que están quedando afuera, no solamente estamos hablando de los sectores con menos capital simbólico y con menos recursos simbólicos para acceder a estas instituciones, sino estamos hablando del movimiento de mujeres, estamos hablando de los colectivos de diversidad sexual, estamos hablando de los pueblos originarios, estamos hablando de los migrantes. Entonces, si bien poseen una altísima capacidad para la construcción y formación de identidades, subjetividades, memoria colectiva, memoria social, imaginarios, lo que tenemos que ver es que estén representados en estas potencialidades que tienen las instituciones todos los sectores de una comunidad, ¿no? Y otro elemento importantísimo que tienen estas instituciones son potentes
maquinarias de comunicación, potentes maquinarias de comunicación, que además tienen entre sus estructuras lo que son los sectores que llevan adelante las prácticas educativas en el museo. Prácticas educativas que no tienen que ver con la educación del sistema educativo formal, sino que son prácticas no formales de educación, pero que tienen también una potencialidad muy grande para esto, para transmitir, comunicar, sensibilizar respecto a determinadas temáticas. ¿Sí? A ver, Leo. Bueno, esto es para dar la posibilidad de mencionar lo que les decía hace un rato, los museos comunitarios, que son modelos decoloniales por excelencia. ¿Sí? Son modelos de museos donde los protagonistas en todo el proceso de producción de conocimiento, de comunicación y de activación son las propias comunidades. ¿Sí? No son hablados, hablan por ellos mismos. México es uno de los lugares donde los museos comunitarios tienen un arraigo muy fuerte, y asociados, como ven ustedes, a los pueblos originarios. Pero no hay solamente museos comunitarios en México, los hay en Brasil, los hay en Colombia, los hay en nuestro país. El Museo del Puerto de Ingeniero White es un museo comunitario porque se ocupa de trabajar con su comunidad. El Museo Ferro White, que es otro museo de Ingeniero White, es otro ejemplo, y hay otros más que vamos a poder verlos, aunque sea rápidamente. Pásalo nomás, Leo. Bueno, aquí tienen, esto corresponde también al Museo Damaré. Fíjense el tipo de actividades. Es un museo de relaciones. El Museo Damaré es un museo de relaciones más que de colecciones, aunque también las tiene, aunque también permite el conocimiento de lo que pasó antes y asociarlo con lo que pasa en el presente. Pero también es un museo que militó enormemente el asesinato de Mariel, ¿se acuerdan? La diputada que asesinaron en Río de Janeiro, que era mujer, que era afrodescendiente, que era lesbiana, la asesinaron sin más. Bueno, el Museo Damaré militó enormemente el asesinato de Mariel. Sí, pásalo nomás, Leo. Bueno, si volvés un poquitito al anterior, lo que planteamos acá es esta cuestión de transversalizar a las instituciones, archivos, bibliotecas, museos con la perspectiva de género, de géneros en plural, perspectiva de géneros en plural. Y cuando hablamos de perspectiva de géneros, no estamos hablando de visibilizar a las mujeres en estas instituciones. No se trata de esa cuestión. En todo caso, se trata de visibilizar desde la perspectiva de género las relaciones de poder que intervienen en la construcción del sistema sexo-género. Esto es lo que tenemos que sacar a la superficie, esto es lo que tenemos que visibilizar y problematizar en todas estas instituciones. Y esas relaciones de poder entre el sistema sexo-género son siempre relaciones asimétricas. Siempre hay alguien que es hombre y que en general es blanco y que en general es hetero, ¿sí? Que ejerce una dominación sobre el otro género. Entonces, la perspectiva de género no es solamente hablar de las mujeres, y no es solamente hablar de las mujeres porque hoy tenemos otras realidades que incluyen a las diversidades, no solamente a las mujeres, a las diversidades de las que estuvo hablando Leonardo. Entonces, es necesario, es imprescindible que abordemos con perspectiva de género, que sea
transversal la perspectiva de género en todo lo que hagamos en estas instituciones, ¿sí? El museo no es solamente exposición, el museo es su área educativa, el museo es investigación, el museo es relaciones con la comunidad, el museo es su programa editorial. En todas las funciones y las actividades del museo, de los archivos, de las bibliotecas, debería estar transversalizado por esta perspectiva de géneros y diversidades. En ese modelo de museos es donde podemos empezar a plantear, ¿y qué pasa con el ESI? ¿Qué pasa con la ESI? ¿Qué pasa con la implementación de la educación integral para toda una sociedad? ¿Sí? Bueno, esto por ahí sintetiza un poco lo que estábamos diciendo. Pensamos a los ABM, a los archivos, bibliotecas y museos, como espacios de proximidad, como prácticas sociales que trabajan y disputan en el terreno de lo sensible y están relacionadas con políticas del deseo y los afectos. Prácticas asociadas al reconocimiento y circulación de saberes diversos y decoloniales, que se enriquecen en la interacción, desnaturalizando lo aprendido, nada más y nada menos, ¿sí? Indudablemente, para tener instituciones atravesadas por la perspectiva de género, instituciones decoloniales que interpelen al sistema patriarcal, necesitamos desnaturalizar lo que hemos aprendido en siglos, ¿sí? Por lo tanto, es una tarea que no va a terminar en corto tiempo, ¿sí? Pasalo nomás, Leo. Y acá tenemos algunos ejemplos de ese pensar distinto a las instituciones. En este caso son los museos municipales de Berazategui, gestión Leonardo Casado. Maravillosas experiencias logradas en estos museos, ¿no? La primera, Leo, tiene que ver con... Esto fue el Museo Remonta Vuelo, que fue cuando estuvo durante un año cerrado por refacciones edilicias, que lo que se nos ocurrió fue poder celebrar, porque coincidía justo la reapertura con el aniversario del museo, trabajar un poco con esta metáfora, armando un taller comunitario de barriletes, donde la instancia era poder trabajar con respecto a qué sueños y qué ideas podían llegar a remontar vuelo, que el museo cómo podía llegar a tomar justamente también parte de esos sueños e ideas como parte con la comunidad, y el ejercicio per se estaba justamente en el poder construir estas cometas barriletes en el espacio, en lugar, y después poder remontarlas. Y en eso el remontar no pudo ser porque ese día no llovió fuertemente porque este invierno era mayo. Lo rico de esto más que nada fue el encuentro, fue la excusa para, o sea, a partir de este juego de la metáfora justamente, en el poder trabajar intergeneracionalmente, ¿no? Con diferentes actores de la comunidad, nada, en una secuencia también de alternar los roles, ¿no? Porque había muchas personas que contaban con esos saberes en la construcción, en el ejercicio, en el diálogo, y más que nada generar el espacio para. Esa era un poco la intención, y terminó siendo este evento que para nosotros fue genial. Uh-huh. Bueno, después el cumpleaños, este era el cumpleaños festejar el cumpleaños del museo. Eso siempre fue como una premisa, ¿no? De la celebración. Celebración. Una celebración con sentido, ¿no? Y en este caso fue el aniversario número 20 del museo, que jugábamos con la idea de una porción de torta, una porción de historias, donde en ese juego metafórico lo que estaba es, bueno, ¿qué porción de tu historia está en el museo? Y cuál porción si no podías llegar a compartir, donde la exposición desde ese día aniversario fueron tortas traídas por vecinos y por vecinas y por instituciones del barrio, por la escuela, por la iglesia, por el club, donde formó una gran mesa de exposición y todas las actividades giraron en torno justamente a estas porciones de historia. O sea, hay una vía de instalación, una sección de objetos de la colección que valían por su historia y no tanto así por su materialidad. Y el evento contaba así con ciertos ápices que tienen que ver justamente con la celebración del cumpleaños, pero siempre esta cuestión de generar espacio de encuentro, de participación, y esto abrió el camino, este aniversario, al eje de la comida, poder trabajar justamente después se llevó a
una porción de historias, llevó después al poder pensar cocinando un museo, que partía del lema de que si comer y pensar es solo empezar, ¿por qué los museos que cuentan con una cocina no pueden justamente cocinar ideas con la comunidad? Eso llegó a armar un recetario justamente en esa construcción de qué elementos no podían faltar y cómo eso podía impactar en la política de gestión de los museos, y terminó siendo como corolario de eso. Parte fue el almacén del museo con la recuperación, con la campaña de el hoy se fía, mañana también, que juega en torno a esto de la confianza con respecto a esa donación del patrimonio y lo que se comparte. Y después derivó en lo que fue PAN, Cultura de Masas, que fue la expo temporaria, mediante la cual trabajamos interrogando al PAN, ¿no?, desde el punto de vista religioso, político, social, a partir de las historias de las panaderías de barrio. Pero eso se despertó todo con este aniversario y fue en el tiempo desarrollándose. Y después, en paralelo, fue la fábrica del carnaval. Claro, que es esta. Que es la imagen que está acá a la izquierda de la pantalla, que lo que buscaba era justamente esta idea de poder de poder recuperar, como tantas fábricas recuperadas, y poder reindustrializar justamente un festejo a nivel comunitario como era el carnaval. Entonces, trabajando con ese pasado, que no era una rémora del pasado, sino que estaba presente, bueno, está también vinculado, Silvia, con tu historia también familiar, era un punto de lo que pasaba en el barrio. Eran talleres de participación donde, a partir de la recopilación de imágenes, de relojes y de documentos, se fue reconstruyendo esa historia vinculada para la carnaval del barrio. Y en el marco de la recuperación de los periodos de carnaval fue construir justamente los festejos otra vez en el barrio a nivel de escala comunitaria, donde con la construcción de máscaras, de banderines y la participación de otras murgas vecinas, se desarrolló el evento justamente volviendo a traer el carnaval al barrio San Francisco, que era una fiesta que hacía más de 50 años que estaba extinta porque se había mudado a otros barrios o en epicentro en la capital. Pero bueno, la fábrica buscaba eso, era espacio de encuentro, de participación, de diálogo, que era gente muy diversa que participaba de los talleres. Y sobre todo, nada, siempre como sembrar esta cuestión en las infancias, ¿no? De viendo que ahí era un espacio concreto de poder abordar y poder trabajar, porque la continuidad del proyecto tiene que ver justamente con eso, no con una cuestión en el tiempo, de esto de ir empoderando ahí determinados grupos sociales para poder participar. Bien, gracias, Leo. Seguimos. Bueno, esto tiene que ver, y es en la misma línea, esto es Ferro White. Ferro White es un museo-taller, así se llama. Está en Ingeniero White y muy próximo al Museo del Puerto. Esta es una actividad donde, digamos, el lema era ¿qué conserva el museo? Donde se reflexionaba acerca de realmente qué conserva el museo por un lado y lo que se propusieron hacer en ese momento con distintos integrantes de la comunidad era conservas de tomate, ¿no? En un momento donde la situación económica indudablemente era muy difícil, se pusieron a hacer conservas de tomate, donde cada uno de los integrantes buscó quienes trajeron los tomates, la pisadora para triturar el tomate, las botellas para envasar, el sistema de envasado. Entonces, más allá de que de esta cuestión no iba a solucionar la situación económica de nadie en particular, era una excusa para activar los vínculos con la comunidad, trabajar en forma solidaria y cooperativa, y ponerse a reflexionar eso. ¿Qué conserva el museo? ¿Conserva solo sus objetos y sus colecciones? ¿O conserva también la tradición del trabajo comunitario? ¿Conserva también las formas, los saberes de lo más cotidiano, como es hacer una conserva de tomate? Entonces, me pareció que era un ejemplo para traerles de museos que trabajan con otra idea de lo que comúnmente o naturalmente se entiende por museo. Pasalo nomás, Leo. Acá tienen otro caso impresionante, que es el Museo Integral de Laguna Blanca. Esto es en Catamarca.
Este es un museo también, en realidad, este es el edificio, pero el museo es todo el territorio donde viven estas comunidades de pueblos originarios, donde tienen indudablemente su vida presente y su pasado en ese territorio. Y son ellos los que, de alguna manera, a pesar de que interviene en este museo Daniel Delfino, que es un arqueólogo social, con un grupo de trabajo de la Universidad de Jujuy, ¿no es cierto, Leo? Catamarca, la UNCA. La de Catamarca, la UNCA. A pesar de que ellos trabajan en forma conjunta, son las comunidades, que son varias, las que viven en el territorio, las que de alguna manera llevan adelante la vida del Museo Integral de Laguna Blanca. Hay un video muy interesante donde cada uno de los lagunitos dicen: el museo soy yo, ¿no? Y eso yo vivo en un museo, dicen. Claro, yo vivo en un museo, el museo soy yo. Soy yo. Y eso es un poco la síntesis, ¿no? de esta forma de entender al museo. Sí, adelante. Bueno, acá tienen otras imágenes. Este es el edificio del Museo Damaré, este es el interior, este es el que yo les contaba que querían, estaban pidiendo la devolución del edificio, y bueno, a través del reclamo y la militancia que hicieron la propia comunidad, el museo siguió funcionando allí en ese edificio. Sí, adelante. Hay mucho para contarles del Museo Damaré, pero nos llevaría mucho tiempo. Lo que venimos comentando en todo este tiempo es que ustedes, con todo el derecho del mundo, me podrían decir esos museos que nos estás mostrando, que nos estás contando, no son los que yo conozco. Los que yo conozco son otros. Y es verdad, la idea más difundida que tenemos acerca de museos es el museo tradicional. Es el museo centrado en sus colecciones y no en sus públicos o en sus comunidades. Colecciones que se construyeron en gran medida sobre el expolio de los pueblos originarios o de los pueblos no occidentales, y colecciones que nacieron. Yo creo que hoy, Delia, no sé si nos preguntabas vos o quién consultó acerca del origen del museo. El museo tiene un origen europeo. El museo nace en Europa. El modelo que traemos es un modelo europeo y absolutamente colonial, ¿sí? Son los países coloniales los que crean a esta institución para construir la memoria de Occidente y de alguna manera robar la memoria de los pueblos no occidentales. Y cuando digo robar, robaron su patrimonio y lo vaciaron de memoria. Por eso es un doble robo, ¿no es cierto? Sí, Leo. Estos son los grandes museos del mundo con los cuales formamos en nuestros imaginarios la idea de museo. Este es el Louvre. Adelante. Este es uno de estos modelos de museos tradicionales mucho más nuevo, ayornado. Este es el Guggenheim de Bilbao. Pueden tener edificios majestuosos, edificios que sin duda queremos ir a ver y conocer, pero digamos, en su concepción siguen siendo museos tradicionales, centrados en lo valioso de sus colecciones. Esto es el British Museum. Estos son los expoliadores más grandes por excelencia. Se llevaron templos enteros. No es cuestión de andarse con chiquitas. Y que han formado nuestro imaginario
acerca de lo que es un museo. Incluso, fíjense un detalle, cuando se hace el icono del museo, es en general esa portada neoclásica del British, por ejemplo, o que de alguna manera reproduce nuestro Museo de Ciencias Naturales de La Plata, ¿no es cierto? Hasta esa cuestión nos han marcado con este modelo occidental y tradicional y colonial de museo. Bueno, creo que ahí estamos con esta parte. Bueno, lo cierto es que no solamente existe ese tipo de museo, sino estos otros modelos que estamos tratando de contarles, que también hay posibilidad de pensarlos, y no solamente pensarlos, sino de vivenciarlos, de disfrutarlos, de experimentarlos en formas completamente distintas. Y lo que les queremos mostrar ahora son algunos museos, pásalo si querés nomás, Leo, algunos museos, archivos y bibliotecas formados por los propios colectivos de las diversidades sexuales. Y después otros archivos, bibliotecas y museos que toman las problemáticas en sus instituciones. Este es el archivo de la memoria trans de la Argentina. Este archivo, que es un archivo virtual, comenzó en una forma absolutamente cerrada hacia adentro del colectivo, cuando, digamos, el colectivo trans tiene un promedio de vida muy bajo, se mueren muy jóvenes, y empezaron a ver que las pocas pertenencias que tenían las personas trans que se iban muriendo, se iban a perder si alguien no comenzaba a reunirlas y a juntarlas y a través de ellas empezar a contar las propias historias. Eso comenzó como un grupo muy cerrado para las personas trans, hasta que se dieron cuenta que era necesario que esas historias fueran conocidas más allá de los grupos mismos, y empezaron a abrirlo. Hoy tienen gran cantidad de material, no solamente fotográfico, tienen todo tipo de objetos, y lo interesantísimo es cómo fueron evolucionando hacia el tratamiento archivístico de esos objetos, para que puedan ser conservados, clasificados y consultados por cualquier persona que requiera, quiera o necesite conocer acerca de la memoria trans en la Argentina. Súper interesante. Si pueden, googleenlo, porque realmente y el camino que han recorrido es otra cuestión a resaltar. Sí, Leo. Yo estoy tratando de hacerlo rápido para no llevar más tiempo. El Museo Q en Colombia es otra institución que, digamos, también no tiene un edificio propio este museo. Si bien es en parte virtual, lo que hace es coordinar con otras instituciones donde se plantean todo tipo de actividades, manifestaciones, marchas y, por supuesto, exposiciones. Y acá es interesante que, perdón, el nombre Museo Q, la Q viene de queer. Queer sí, es el concepto que vendría a ser en comparación la forma despectiva en la cual se denominaba la comunidad gay en los años 70 y 80. Vendría a ser una especie de lo que implicaba ser puto en nuestro contexto, ¿no? Entonces, bueno, resignificando justamente esa palabra, han tomado como Museo Queer, bueno, popularmente le llaman como el Museo Q para poder achicar en cuanto a siglas. Pero también es interesante esta cuestión de también el poder, su propia memoria y las extensiones de su memoria, ¿no? También ponerlas justamente en contexto y en juego.
Sí, menos mal, yo lo daba por hecho a la Q. Bueno, este también es un museo virtual, el Museo Travesti de Perú. Es un museo que lo forma, ahora no me estoy acordando el nombre, Giuseppe Campuzano. Él es un artista también que conforma este Museo Travesti del Perú. Con la idea, él falleció, hace unos años falleció Giuseppe, con la idea de indudablemente poner en visibilizar el colectivo travesti en el Perú, inclusive como ustedes ven, tomando figuras de los pueblos originarios, ¿no? Trabajando también sobre la cuestión de los pueblos originarios. Sí, adelante. Bueno, la Biblioteca Brandon la Biblioteca Brandon aquí tiene una representación en la Argentina, y es una biblioteca del colectivo LGTBQ y también feminista. Bueno, han enfocado la especificidad de la biblioteca, y además de la biblioteca, la Fundación Brandon tiene como un centro cultural muy activo, donde se realizan todo tipo de actividades en relación a estos colectivos. Creo que incluso tienen una especie de como una especie de hospedaje o algo así cultural, ¿sí? Esa es la Biblioteca Brandon. Y la otra que teníamos es el Museari, que es otro museo en Barcelona, está este museo. También es un museo virtual, pero que tiene colecciones, que se forma sobre las colecciones de Ricard de la Huerta, que es un artista homosexual, y que es con sus colecciones que se conforma este museo que se llama Museari en Barcelona. Sí. Esto se lo queríamos traer, aunque no es específicamente de bibliotecas, archivos y museos, pero tiene que ver con el patrimonio, y es un movimiento mexicano que se llama Restauradoras con Glitter. ¿Qué es lo que sostienen este grupo de mujeres restauradoras? No están de acuerdo en esto que ustedes ven en las fotos, que son las pintadas de monumentos o referentes del patrimonio. No están de acuerdo con que se hagan, pero lo que dice es que mientras lo que reclaman esas pintadas no estén resueltos, es importante que esas pintadas estén. Entonces, lo que dicen es que está bien conservar el patrimonio, pero también es válida la protesta, y lo que hacen es registrarla puntualmente, todas las pintadas que se realizan sobre referentes del patrimonio, las registran, las fotografían, filman, hacen todo tipo de registro para que cuando el monumento, el referente sea restaurado, quede el testimonio de la protesta que sostenían esas pintadas. Esto es un poco lo que reflexionan estas restauradoras con glitter. Me parece que ahí estamos. Sí, ahí estamos con los que fueron más que nada propuestas, nacían desde los diferentes colectivos, ¿no? Que tienen que ver con diversidades y con géneros. Creo que queremos compartir algunas experiencias que han realizado, que están realizando instituciones argentinas, ¿no? Instituciones públicas, también como privadas del tercer sector, donde justamente han infiltrado, o han logrado infiltrar dentro de lo que tiene que ver de las políticas institucionales, justamente,
líneas que incluyan justamente a la perspectiva de las diversidades y géneros. El Museo Etnográfico Ambrosetti de Buenos Aires, que depende de la Facultad de Filosofía y Letras, desde hace unos cuantos años ya viene trabajando justamente en diferentes acciones, tanto en recorridos como visitas, como talleres, como espacios formativos, ¿no? Que justamente hagan lectura de lo que tiene que ver con diversidades y géneros. En este caso es uno de los encuentros que se realizó, se llamaba Salir de la Vitrina, que justamente lo que hablaba y traía como a colación experiencias, diálogos, ¿no? De diferentes espacios culturales y museos que justamente están trabajando en la perspectiva, y esto como parte de su agenda, ¿no? De su agenda de oferta, ¿no? A la comunidad, el poder incorporarlo también de lo que tiene que ver con la planificación institucional. En paralelo, acá tenemos lo que es el Archivo Nacional de la Memoria, que es un espacio que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que funciona en lo que era la ex-ESMA, en Núñez, dentro de lo que son las colecciones, ¿no? De los fondos documentales del archivo, han creado en el 2018 una colección, ¿no? Que tiene que ver con una colección nacional de memorias de diversidad sexual. No sé Disculpame, si... Leo. Sí. La persona que está en la foto, en la primera foto, es una de las organizadoras del Archivo de la Memoria De la Trans. memoria trans, exactamente, sí. Y lo que es interesante en este Archivo Nacional de la Memoria es que, como bien sabemos, ¿no? El lema con respecto al nunca más tiene que ver con 30.000 detenidos, detenidas, desaparecidos, desaparecidas presentes, ¿no? Y la comunidad LGTBQ siempre suele hacer mención a que son 30.400, ¿no? Porque ese 400 tiene que ver, ¿no? Con esa enunciación, con ese hacer visible justamente a las diferentes personas gays, lesbianas, que durante la dictadura justamente también fueron perseguidos y perseguidas, ¿no? Y en muchos casos desaparecidos y desaparecidas hasta el día de hoy. Entonces, bueno, parte de esta colección también recupera parte de esas memorias de compañeros y compañeras también de lucha, ¿no? Y también dejando registro, ¿no? De su lucha también desde el hoy. Después tenemos también, bueno, el Museo de Antropología de la Universidad de Córdoba, dentro de lo que es también toda su oferta y cuanto a su mirada socioantropológica, como se llama, del ser humano, ha incorporado diferentes instancias. Y esta fue una movida súper interesante que hicieron en el marco de un megavento como es la Noche de los Museos, donde el evento giraba en torno a la diversidad, ¿no? La diversidad sexual y de géneros. Y en este caso el evento se denominaba De Construir en el Museo, donde a partir de un montón de acciones del punto de vista uniendo lo antropológico, lo sociológico, y lo cultural, justamente hablaban en torno justamente en un evento masivo, tomando a todos los públicos, desde infancia hasta personas mayores, justamente esta idea de poder deconstruirse en el espacio museo. Una apuesta interesantísima, ¿no? Porque implicó articular con un montón de colectivos artísticos, de militancia, ¿no? Y abrir el espacio del museo universitario justamente para poder establecer este tipo de acciones que se desarrollaron. Bueno, otra tiene que ver, otra de estas acciones que se van realizando tiene que ver con la creación, ¿no? Con la inauguración de lo que fue una biblioteca especializada sobre diversidad sexual y identidades de género y sexualidades en la provincia de Salta. Como bien sabemos, las provincias del norte suelen ser en Argentina aquellas provincias más conservadoras en un montón de aspectos, y en lo que compete justamente a materia de diversidad sexual y géneros, bueno, tienen ahí como un gran franco juntamente para poder luchar, ¿no? Y esto es una biblioteca que se va a nivel provincial, donde en base a la memoria de un militante, ¿no? Han trabajado fuertemente, ¿no? En que el Estado provincial la reconozca, la incorpore justamente, y son acciones justamente que vengan a trabajar justamente con lo que tiene que ver con la diversidad. Entonces se va a poner play. Después si bien les pasamos el enlace para que lo puedan mirar. Perdón, después tenemos el Museo de la Memoria de Rosario en Santa Fe, que dentro es un museo que se dedica justamente a abordar el proceso que tiene que ver con última dictadura militar, y también ha decidido crear dentro de lo que son las colecciones del museo, que principalmente son documentaciones y obras de arte, que son las que están como dispositivos en la mediación de las salas, un fondo centrado netamente en diversidad sexual, ¿no? A través de fotografías, de documentos, de relatos, de entrevistas, ¿no? Para que formen parte de ese patrimonio institucional, ¿no? Y puedan también comunicarse como parte, ¿no? de ese entramado histórico en concreto y el eco justamente para con el hoy. Después, bueno, la Federación Argentina LGBT también ha creado un centro de documentación y archivo que está en articulación con otros espacios
también educativo y de memoria en diferentes lugares del país, y en este caso con sede en Cava, en provincia de Santa Fe, y en la ciudad de Buenos Aires. Y después tenemos también acciones que se van haciendo en paralelo. La CONAVIP, que es la Comisión Nacional de Bibliotecas, este año en el marco del evento Nosotras Movemos el Mundo, el mes de marzo, desarrollaron justamente, tuvo una mirada de una red de bibliotecas populares que a nivel federal trabajan justamente con la perspectiva de género. Y también son estas agencias que empiezan a aparecer justamente, ¿no?, en escena, y esa necesidad de justamente de la formación, ¿no?, de la enunciación y el de visibilizar, porque bueno, lo que no se dice no existe, y creo que todos estos programas y proyectos trabajan justamente esa perspectiva. Y en este marco también, Museo del Libro y la Lengua, junto con el Palais de Glace, en el verano de este año, articularon con la editorial Muchas Nueces, que está especializada justamente en literatura infantil desde la diversidad, donde Susi Jock tiene varios de sus libros publicados en ese espacio, y armaron justamente un taller de ilustración y escritura participativa para niñes en ese lugar, jugando un poco con la temática de ambos espacios, el Palais del Arte, el Museo del Libro y Lengua, justamente con la literatura, a través justamente de una mirada de la diversidad, articulando con instituciones, de familias, ¿no?, de niños y niñas trans, que hicieron sumamente interesante justamente la gestión de lo que implicaba el evento, porque fue todo un ciclo que duró durante todo el verano. Y después tenemos acá también otras dos instancias que son la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, con respecto a una exposición temporaria del 2019 que ahora está disponible online, que tiene que ver con la lucha de emancipación de las mujeres, ¿no?, con sus luchas y conquistas, y también incluye la perspectiva de la diversidad en ese contexto de que son mujeres de la política y la cultura de la educación, que ponen de manifiesto justamente estos roles de estereotipos, ¿no?, y ese poder romper, poder trascender esas fronteras socialmente construidas. Y otra de las acciones que tenemos acá es la casa histórica del Museo Nacional de la Independencia en Tucumán, donde en el marco del Día Internacional de los Museos, que es el 18 de mayo, en el año 2019, lo que hicieron fue justamente realizar una acción, perdón, en el 2020 fue, que bajo el lema Museos para la Igualdad, Diversidad e Inclusión, que fue el lema que movió a todos los museos del mundo en desarrollar acciones, y visibilizaron desde un Museo Nacional de la Independencia una serie de historias y de posteos que justamente comunicaban, ¿no?, de una forma u otra, la ligazón entre libertad e independencia, ¿no?, para con lo que tiene que ver con igualdad, con diversidad y con inclusión. Digo, todas acciones per se que en diferentes escalas, en diferentes grados de discusión, de enunciación, de comunicación y de presencia en el espacio, tanto material como virtual, un poco tienen este correlato que veníamos comentando desde un principio, ¿no?, instituciones, en este caso públicas como privadas, que lo que hacen es valerse de marcos regulatorios, legales, abordar una mirada justamente de la sexualidad y la diversidad de formato integral, ¿no?, donde de una forma u otra todas son acciones educativas, algunas de mayor militancia, otras de mayor trascendencia, diferentes escalas, pero justamente tienen como este objetivo, ¿no?, el centrar esto en la escala persona, en la escala social y sobre todo en la escala de derechos, en el respeto, ¿no?, de las diversidades, ¿no?, y en esa mirada lo que tiene que ver con la ampliación y protección de derechos. Y creo que por acá estamos ya terminando, si no me equivoco. Sí. Voy a salir pantalla, perdón. Sí, nos vemos. Bueno, un poco la idea era esta. Mostrar, fundamentalmente pensamos en públicos no especializados en museos o archivos o bibliotecas, contarles un poco la existencia de otros modelos de estas instituciones y que esos otros modelos de instituciones son o deberían ser potentes aliados para, no solamente en el caso de la ESI, sino en esta necesidad que tenemos de visibilizar las diferencias y las diversidades, ¿no? Que además, diferencias y diversidades, yo siempre hago la misma reflexión. Hay una agrupación que se llama Putos Peronistas, donde ellos lo que dicen, lo que declaran es que ser puto es toda una problemática. Ser puto pobre es aún más. Ser puto pobre peronista es sumarle todavía un plus más de discriminación a sus realidades. Digo con esto,
la perspectiva de géneros, de diversidades, y la transversalidad también es otra cuestión importante a ser evaluada en estas realidades que queremos que sean incorporadas a los ABM, ¿no? a los archivos, bibliotecas y museos. Lo que quieran preguntar, estamos a disposición. Sí, si te parece, Alicia, le iba a dar la palabra a mi compañera Delia para que... Sí. Tenemos un mensajito en el chat. Delia, ¿lo querés leer? Sí, mira, no lo puedo leer porque me sale un cartel que dice los mensajes solo son visibles para los participantes de la llamada y se borran cuando esta finaliza. Está bien, no hay No, problema. no, me acuerdo que yo soy de cuarta, che, en esto. No, tranquila. Me acuerdo que la que había preguntado era Vivi acerca de si el Museo del Golf, acá en Berazategui, era considerado un museo social. Voy a responder con poca objetividad. Sí, hola, soy yo la que pregunté. Si querés lo tengo, ¿qué tal? No, yo digo porque no, para mí es nuevo esto del museo. Si bien entiendo perfectamente a lo que apuntan al Museo Social, lo primero que se me vino a la cabeza en la medida que ustedes explicaban era lo del Museo del Golf cómo participan ya sé que estuviste ahí, pero el tema de cómo la comunidad, hacen parte de la comunidad del museo y cómo la comunidad utiliza el museo. ¿Sería? Sí, totalmente. A ver, no sé si enfocarlo dentro de la categoría que ingresa dentro de ese parámetro. Sí. Creo que hubo diferentes instancias de llevar o de bregar, ¿no? Para que el museo pudiera tener una perspectiva social de esa historia en particular. Es un museo que, para quien no lo conoce, que Berazategui, bueno, Roberto Vicenzo es un golfista argentino, vecino de Berazategui. Este museo se creó en el año 2006 específicamente, muy cercano, entre comillas, ¿no? a la casa de Roberto Vicenzo, a una cerca de 20 cuadras. El tema es que es un barrio que no está vinculado con el golf y se decidió como política pública municipal crear un espacio en homenaje al golfista. Una casa de estilo neocolonial en un barrio de casas bajas, ¿no? Un museo biográfico deportivo de una persona que practica justamente un deporte no popular en Argentina, en un barrio popular. Un museo que estuvo centrado en su formación en colecciones vinculadas con plaquetas, reconocimientos y trofeos a este golfista. Y no es un problema en muchos de los aspectos. Entonces, como vos me sacaste esto de las vestimentas, colocabas acá, ¿no? Sí, si se podía considerar eso del... En el 2015 hicimos un replanteo museográfico a la exposición donde lo que hicimos fue intentar conectar el origen de Roberto Vicenzo como golfista, que viene de una clase sumamente humilde y popular, conectar esa historia de vida con ese barrio. Entonces, el eje de la exposición justamente fue trabajar con la mirada de Roberto, pero atravesado desde su perspectiva, de su origen humilde, de su proyección dentro de la carrera deportiva, sin caer en un discurso meritocrático de mira de dónde vino, mira dónde terminó. No. Entonces, esa construcción fue lo que se intentó hacer en planta baja, enfocando justamente en que él al golf lo toma como un trabajo, porque dice, no hay dos formas de jugar al golf, una para llenar la panza, otra para bajarla, y de ahí fue empezar a hacer una narrativa que pudiera encontrar ese vínculo en un punto de eco con ese barrio. En la planta alta hubo que narrar qué era el golf, también hubo que abrirlo, y en ese abrir el golf fue meter cómo el consumo, la arquitectura, el marketing, la comunicación han generado todo un fenómeno con respecto a esa cuestión del golf, pero eso lo hicimos a través del ingreso a la sala con una frase de Galeano que habla sobre el golf, de cómo nace, y esa frase de Galeano justamente lo que marca es que el golf nace del pueblo, porque eran los pastores que estaban metiendo los palos y con las piedras a mayor de los conejos, y hay una mirada crítica con respecto al deporte. Entonces, desde ese eje fue empezar a trabajar y empezar a ablandar, ¿no? Y a sacarle esa atención de sacar un poco lo elitista, pero sí ponerlo siempre en contexto de dónde estaba. O sea, todo el tiempo es un juego, ¿no? De poder un poco de construir. Y en la oferta y en la mirada también de las acciones intentamos en un momento determinado justamente en el poder romper un poco esas fronteras de ese corset que coloca el deporte, porque no queremos que sea un museo para especialistas, ¿no? de la temática golf. Entonces, diciendo todo esto que no dije nada, no, pero... para mí... Es un museo social. No, pero te entiendo porque... Esta categoría es como muy compleja. Sí me parece que en determinado momento hubo un montón de instancias, de prácticas,
comunitarias y sociales, Sí. justamente para mostrar otra lectura del personaje, de ese museo y de una institución pública en ese barrio. Eso me parece que ahí está un poco el eje. Eso en los entreveros de gestión y de las tensiones que pueden llegar a aparecer. Seguro. A mí me quedó esto de lo que habían marcado, creo que la charla la diste, me la habías dado vos y habías marcado el tema de las polleras, por eso digo si se puede meter ESI en esto de la vestimenta, primero que no se podían, las mujeres no podían jugar al golf, sí, luego... Es en ese museo, es una necesidad absoluta, Claro. porque es un deporte históricamente de hombres. Claro. Si bien hubo participantes mujeres, pero hay muchas cuestiones, como por ejemplo en el año 2008, 2009 recién pueden ser incorporadas en categorías internacionales. Los clubes de golf, como el de Ranelagh, siguen teniendo el salón de hombres. El salón de hombres, impresionante para abordarlo desde la perspectiva de género, absolutamente. Sin duda alguna. Y hay otra unidad temática del museo que está Golf e Inclusión, donde justamente se hace una relectura, ¿no? A todas las herramientas que brinda el deporte, no solamente a nivel de trabajar con personas con discapacidad por un tema de la motricidad fina para el desarrollo, sino justamente también reconocer que los grandes golfistas en muchos casos surgen de los barrios populares. Entonces, como todo el tiempo, como en ese juego de intentar romper ciertas lecturas o narrativas que están como más cristalizadas a veces con vínculo A, pero es sumamente complejo y sumamente bello al tiempo. Te entiendo, Viviana, un poquito para sintetizar. Hay modelos de museos que son en su total, son modelos de museología social. Los museos de favela que estábamos mostrando son museos de la museología social. Ahora, en cualquier museo que no haya nacido desde ese marco teórico, que tenga otra historia institucional, puede ser infiltrado con prácticas de la museología social. Incluso hasta la cuestión museográfica puede responder a un museo tradicional, pero puede incorporar prácticas que tengan que ver con la esencia de la museología social. Esto que decimos infiltrar a los museos. Claro. ¿No? Sí, comprendo, sí. Con prácticas que vengan de la museología social, con prácticas que vengan desde la perspectiva de géneros y diversidades, y con prácticas decoloniales, ¿no? No es trabajo sencillo, porque así como hay una resistencia en la educación respecto a la ESI, también hay una resistencia en los museos, archivos y bibliotecas con estas perspectivas nuevas. Pero digamos, hay que empezar a plantearlo y a llevarlo a la práctica. Cualquier temática puede ser atravesada por la perspectiva de género, debería ser atravesada por la perspectiva de género. Y esto, la perspectiva de género, es poner en la superficie estas relaciones de poder desiguales entre los géneros, ¿no? Esta es la cuestión. Perfecto, Sol, ¿cómo estás? No te había saludado. ¿Cómo estás, Sol? Bueno, ¿alguien más quiere? Hola. No, está bien. Un gusto escucharte, Alicia, siempre, y excelente exposición, Leonardo, también. Así que muchas gracias por dejarme participar desde tan lejos. Bueno, Sol es otra de las que batalla por las mismas cuestiones que estamos planteando desde su lugar en Neuquén, ¿no? Sí, a mí yo estoy desde el lugar de los dinosaurios, la paleontología y el petróleo. Sí, pero tenés ahí una figura también a rescatar. Sí, y bueno, yo tengo un gran inconveniente. Estuve en el Museo Carmen Funes y logramos hacer un poquito desde la dirección, un poquito de trabajo con eso. Pero bueno, cuando yo dejé la dirección, pero seguí a cargo de la comunicación, la nueva directora me sacó justamente porque cree que los museos son neutrales. Claro. Apolíticos y bueno, un montón de otras cuestiones que... Y la verdad que los archivos no son inocentes. Los archivos, ni los museos, ni las bibliotecas son inocentes. Como dice el Museo de la Memoria de Rosario, toda historia es elección. Que se conservan los museos también y las bibliotecas también, ¿no? Esta es otra cuestión que
que es fuerte. Los museos, las bibliotecas, los archivos no son inocentes. Tienen siempre un propósito, una intencionalidad, miran desde un lugar, proceden desde un lugar, no son inocentes. Y construyen memorias colectivas, subjetividades, imaginarios, no son inocentes. No son inocentes. Exactamente. Elige qué contar, qué historias contar y qué no. Total. Qué mostrar, qué no mostrar. Uh-huh. Leemos otro mensajito del chat, dice Cecilia Bellón, muchas gracias al equipo del CIE, Alicia y Leo, un placer escucharlos en este conversatorio, los saludo afectuosamente. Clelia también dice, muy interesante toda la información que brindaron, me aportaron otra mirada sobre los museos que no conocía, gracias. Esa era la Rosa idea. Gladys Sánchez, un placer escucharlos, interesantísimo. Bueno, Leo ahí les estaba contestando por el Sí, sobre chat. todo, que es la compañera. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta? Pueden hacerlo desactivando el micrófono o a través del chat, no hay problema. Mientras yo les voy agradeciendo. Gracias, Celes. Claudia dice muy interesante y clara la exposición. Así como manifestaban en el chat, la verdad que me parece que conocimos otros aspectos acerca de los archivos, museos y bibliotecas, así como ustedes hablaban del imaginario de que un museo solamente muestra sus colecciones, también está el imaginario de que la biblioteca solo presta, ¿no? Presta libros y permite la consulta en sala. Me parece que tenemos todo un trabajo colectivo para hacer caminos que recorrer juntos. Y bueno, esta charla fue un inicio, me parece, y también lo planteaba Leo al principio, va a ser una puerta de entrada y una invitación a próximos encuentros que ojalá puedan darse de manera presencial, que creo que todos estamos anhelando esa instancia. Sí, si nadie más quiere hacer alguna pregunta, le voy a pasar la palabra a Silvia, la directora del CIE, para que nos dé nuestro saludo. Gracias, Andrea. Simplemente para retomar este último intercambio que se estaba dando entre las preguntas, los saludos, me sumo al agradecimiento que expresaron a través del chat y que estaba leyendo Andrea. Tenemos que deconstruirnos. Y estoy hablando en plural y estoy incluida en esa deconstrucción, en no tomar natural los aprendizajes que hemos tenido en nuestras trayectorias, en nuestras vidas, en nuestras formas, desde los lugares que nos tocó transitar, el que nos está tocando transitar, y con esta vista, esta proyección a futuro, ¿no? Yo me quedé con 4 o 5 frases que les agradezco profundamente habérselos acercado a los docentes colegas del distrito de Berazategui y de la región 4. La función social de los museos, tomé notas, que son instituciones vivas, los archivos, las bibliotecas y los museos, vivas, y ustedes nos lo hicieron notar, vivas de vivas, vibrante el vivas, ¿no? Potentes máquinas de comunicación. Las construcciones cooperativas, esos ejemplos que nos acercaron y les agradezco tanto, la de los museos del Brasil, de las favelas, y el título de Construite en el Museo es fabuloso. Es la invitación a romper ese estereotipo que tenemos de los museos, ¿no? Que en un momento Alicia hacía referencia. ¿Qué mirada tenemos? A veces, ¿por qué no nos acercamos a los museos? Porque está todavía muy impregnado esa mirada, ese creer que el museo es una colección de objetos que encima no los conocemos, porque como bien decían ustedes, son historias generadas
poco inocentes. Y entonces, como uno no conoce esas historias, evita ir al museo. Hablo desde la humildad, desde lo que como personas nos atraviesa. Así que una vez más agradezco infinitamente la generosidad de los dos. Andrea, por haber gestionado este encuentro también desde la Biblioteca Pedagógica Distrital del CIE. Y bueno, me llena de orgullo compartir estos espacios. Es una forma muy, muy novedosa para nosotros también y que se está gestando gracias a esta pandemia, de que la biblioteca pedagógica también salga del CIE y desde otros lugares con otros temas, con otras miradas, con otras puertas. Así que les agradezco muchísimo hayan aceptado esta invitación. No, por favor, los agradecidos somos nosotros y a la presencia de todos ustedes y a los mensajes hermosos de Ana Laura, la presencia de Celeste, de Sol, de todos ustedes, que bueno, nos dan un marco para hablar de lo que nos apasiona, Sí, nos mueve en esta vida. Así ese deseo que nos mueve. Sí, ese deseo que nos mueve. Y si hemos podido acercar a ustedes esta otra posibilidad de estas instituciones, bueno, está cumplido el objetivo. Perdón, Andrea, tengo dos, ahora sí los puedo leer, si querés. Ana Laura dice: gracias, siempre potentes miradas. Cómo siento y agradezco conocerlos y que sean mis referentes en la formación y en cada incursión en los museos que hago. Gracias, Alicia y Leo, grosos totales. Y hay alguien de Claudia Mabel González que dice: un valioso trabajo, Andrea, el acercar tan valioso conversatorio. Andrea, bravo también por vos. O sea, el aplauso para los chicos, nuestra Dire y Andre, por supuesto. Totalmente. Organizadora de todo. Bueno, muchas gracias a todos. Claudia es colega, compañera de trabajo, por eso las palabras. ¿Y eso qué tiene que ver? Es una gran comunidad de colegas. ¿No vale la opinión? Que aprende. No, es muy original, estuvo bárbaro, la verdad que me encantó. Yo tomé nota de cada museo, una maravilla, es muy original lo que presentaron, muy lindo. Otra mirada para los que no conocemos. Sí. Muchas gracias. Esa era la idea. No lo digo como compañera de Andrea, así que Andrea, que va en forma objetiva. Disculpen, voy a hacer una aclaración. Sí. El elogio es muy merecido. No lo hago porque sea mi colega, sino sinceramente porque lo considero muy valioso. Así que además está buenísimo que quede grabado, porque muchos de los que no han estado participando, ya les digo, yo también tomé apuntes, porque me parece, la verdad, que un conversatorio que vale la pena difundirlo, porque hay muchas cosas que uno no sabe, y es bueno que se den estos espacios y se multipliquen. Muchas gracias. Sí. Genial. Gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias, les agradecemos sus palabras, su presencia, sabemos del trabajo y del esfuerzo de cada uno por estar presentes en el día de hoy, y bueno, los despedimos, pero hasta un nuevo encuentro que seguramente no pasará mucho tiempo para concretarlo, ¿sí? Muchas gracias a todos. Seguro. Los despedimos. Gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego.